Bienvenidas al podcast de Menstrual, un podcast de Morgana Salud Menstrual. Este es como un episodio piloto de una serie de entrevistas que voy a hacer a distintas mujeres que admiro mucho por el trabajo que hacen y que también están alineadas a temas que tratamos en este podcast. Mi nombre es Luna y hoy me acompaña Flor de Floreciendo, así la encontramos en Instagram, quien es acompañante terapéutica en ginecoecología y educadora del método sintotérmico. Con Flor nos conocimos en la formación de educadoras del método sintotérmico. Para quienes no saben, yo también soy educadora del método sintotérmico y actualmente somos compañeras de Latinoamérica Fértil, que es una agrupación sin fines de lucro, desde la cual estudiamos, investigamos, difundimos y producimos información sobre el método sintotérmico desde una visión laica y ecofeminista. Así que hoy vamos a hablar del método sintotérmico, pero antes y sin más que agregar, bienvenida Flor. Qué bueno que aceptaste estar hoy acá. Y quiero que me cuentes, primero como para que entiendan quienes nos están escuchando por primera vez, ¿qué es el método sintotérmico? Como para ponernos en tema. Hola Lu, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá en la prueba piloto. Así que me encanta que estemos hablando del método sintotérmico. Este método es un método de autogestión de la fertilidad o de observación, también se le llama de la fertilidad, que nos permite delimitar nuestros días potencialmente fértiles, y eso lo hacemos gracias a la observación y el registro de la temperatura basal y el fluido cervical. Bien, perfecto. Y entonces, digamos, ¿es un método anticonceptivo o se puede usar como método anticonceptivo? ¿No? Sí, tiene varios usos. Por ejemplo, uno es el uso para evitar embarazos, también lo podemos usar para lograr un embarazo o también para valorar nuestro estado de salud, porque nos brinda muchísima información. Claro. Ahora más adelante vamos a hablar un poco más de toda esa información que nos brinda, pero a mí me interesa saber cómo llegaste vos a este método, ¿no? Como usuaria, ¿no? ¿Cómo es que das con el método, decís, bueno, voy a usar este método? Sí, al método sintotérmico llegué porque en mi caso estuve tomando anticonceptivos más de 10 años, en particular la pastilla, en un momento me di cuenta de que estaba transitando ciertos síntomas, como por ejemplo mi deseo sexual estaba en el piso, también eso venía acompañado de la falta de lubricación, y en ese momento me puse a investigar a ver si realmente estos síntomas que yo estaba transitando tenían alguna relación con la toma continua de tantos años de la pastilla, y llegué a la información de que sí, tenía un montón de efectos adversos que yo no estaba enterada. Y así fue como decidí no tomar más las pastillas y fui a la ginecóloga para ver qué otros métodos me ofrecían que no fueran hormonales, porque no quería saber más nada con ese tipo de abordaje, y la única opción que me ofreció fue el DIU de cobre. Y estuve a punto de ponerme el DIU de cobre, creo que faltaba una semana para la cita para ponérmelo. Y durante esa semana mi propia curiosidad me llevó a investigar en internet hace como 4 años atrás a ver qué otros métodos existían. Yo me decía a mí misma, tiene que existir otro método que no sea tan invasivo, que no tenga que poner yo el cuerpo siempre. Y así fue como llegué a la existencia del método sintotérmico, googleando en internet, básicamente. Claro, me encanta escuchar esto porque en realidad con Flor nos conocemos hace años de ser compañeras, colegas con esto del método, pero nunca charlamos un poco del camino que hizo cada una para llegar a esto, entonces me parece re interesante. Siempre es algo que como que me gustaría preguntárselos a todas, pero siempre hablamos de muchas cosas. Y otra cosa te quiero preguntar, ¿vos estabas en pareja en ese momento? Sí, estaba justo en pareja. Y cuando pasó todo esto de que yo tomé la decisión de no querer más tomar la pastilla, se lo comenté a mi pareja y llegamos a la decisión de que
yo no iba a tomar más la pastilla y él iba a usar preservativo. Claro. Y así estuvimos más o menos como por 6 meses usando únicamente preservativo, que eso yo tampoco me acordaba, hace poco me lo recomendó, me lo recordó mi pareja. Y a mí me pasaba esto de que no me sentía 100% segura únicamente con el preservativo. Era como que le tenía mucho miedo al embarazo no deseado, no me dejaba tranquila, no me dormía tranquila por la noche. Como que no te alcanzaba con eso, sí, porque hoy es común que por ahí, ahora que hay más información de esto que nos generan las pastillas anticonceptivas, muchas personas, bueno, se cuidan con preservativo, pero bueno, en mi caso también tuve otros inconvenientes y dije, no, lo del preservativo solo no me estaría del todo cerrando. Bueno, disculpen que tengo que ir viendo mi machete acá. Igual no se ve. Ah, ¿no se ve que estoy viendo el machete? No. Bueno, ¿dónde está mi machete? Acá. Bueno, eso, en relación a eso, ¿te llevó tiempo confiar en el método? Una vez que vos lo aprendiste, eso, no sé, es una pregunta por ahí un poco comprometedora, pero bueno, también me fui guiando en estas preguntas que le estoy haciendo a Flor en cosas que a mí me fueron pasando, entonces me baso también en mi experiencia para preguntar. Es por eso, ¿te llevó tiempo así de confiar? ¿O ni bien vos aprendiste el método? Bueno, ahora después te pregunto cómo aprendiste. Dijiste, bueno, no, esto confío plenamente, está buenísimo. Sí, cuando llegué a la información de que existía el método sintotérmico, bueno, me puse a ver dónde se podía aprender, quién lo enseñaba y cómo era toda esta cuestión, que era todo nuevo. Claro. Y bueno, llegué a el curso de Caro Ferreira de Somos Ubia, hice el curso con ella y al principio fue como, bueno, lo voy a hacer y que sea lo que sea. Dije, si es una opción buena y efectiva, voy a hacer lo posible para aprenderlo. Y la verdad que no me costó mucho aprenderlo, es más, cada vez que tenía las clases o que leía la información del material era como que yo quería saber más y más. Y lo que me hizo confiar realmente del método, yo creo que fue aprender y ser consciente de cómo realmente funciona nuestro cuerpo, cómo realmente hay partes del ciclo en donde es imposible una fecundación. Y eso me hizo realmente estar segura de decir, bien, este método funciona, no es cualquier cosa, sino que está validado por la propia fisiología de nuestro cuerpo. Claro, sí, total, eso es lo que te da mucha confianza, el entender cómo funciona tu sexualidad, tu fertilidad, y creo que esto vale para cualquier método que utilices, porque justamente estamos acostumbradas a que anticoncepción es que algo nos intervenga al cuerpo y ya. La anticoncepción es eso y confiamos mucho en esa intervención. Muchas veces falla y el problema es cuando falla también la frustración que por ahí yo escucho en muchas personas de encima de que me banqué todos estos síntomas, falló, es como que no, dale. Entonces sí, es verdad que una se siente segura cuando tiene la información, como para elegir o saber qué hacer en distintas situaciones. Tal cual, sí. Y también me pasó esto de que yo le tenía muchísimo miedo al embarazo no deseado y fue como cuando me enteré de toda esta información era como tanto miedo le tenía al vicio porque en realidad hay partes del ciclo en donde no, es imposible. Entonces fue como, ok, tranquilízate, no es tan grave como pensaba. Todo con información, viste, se va amortiguando. Claro, y también creo que ese miedo excesivo que le tenemos al embarazo, que por un lado el miedo siempre cumple la función de proteger de algo, ¿no? Y si una no quiere quedarse embarazada está bien tener un poquito de miedo, pero creo que hay un miedo excesivo que es el que nos hace tomar decisiones como estas intervenciones y decir, bueno, sí, dale, o sea, todo con tal de no sentir esta inseguridad constante al miedo al embarazo, que también genera un impacto en la sexualidad, ¿no? Un impacto que me parece como negativo y además eso, todo lo que nos bancamos, porque un DIU de cobre también, colocártelo, entiendo que es un poco doloroso, yo tampoco nunca pasé por esa experiencia, pero por las experiencias de otras usuarias, pero lo cuentan muchas naturalizándonos.
como, sí, te sangra un montón, estás como una semana con hemorragia, y Dios mío, yo digo, ¿cómo? Y Sí, claro, bancamos cualquier cosa. cualquier cosa con tal de no sentir ese miedo. Sí, estar tranquilas. Como que por ese miedo también llegamos ahí, y ese miedo es muy fácil de disminuirlo, simplemente entendiendo cómo funciona la fertilidad, ¿no? Más allá de que después se use o no, es como una vez que vos entendés, listo, en base a eso ya elegís, y cambia todo. Y en relación a esto, bueno, vos sentís que generó así un impacto en tu sexualidad y en tus vínculos sexoafectivos, o tu vínculo sexoafectivo generó así como algún cambio en particular. Sí, yo creo que aplicar el método sintotérmico generó un cambio en nuestro vínculo con la pareja, con mi pareja, por esta cuestión de que, bueno, ahora nos estamos haciendo responsables los dos de la anticoncepción. Si bien yo soy la que registro todos los días en la gráfica, aprendí el método y demás, él es el que tiene que usar preservativo, el que se tiene que encargar de comprar los preservativos, de que no falten. Y bueno, también lo que está buenísimo, yo creo, es cómo la otra persona, mi pareja, me entiende en las distintas fases del ciclo. Esto de que hay veces, por ejemplo, la mayoría de las veces me pasa que en fase premenstrual mis ganas de tener sexo son nulas casi. Entonces, ese entendimiento de decir, ok, está pasando por esta fase, es porque está en fase premenstrual, no me lo voy a tomar personal, y claro, es otra relación, ¿no? Qué lindo, sí, es otro vínculo, y mucha más comunicación, te obliga a comunicarte mucho más, que de la otra manera es, bueno, listo, yo ya estoy tomando esa pastilla y no hay mucho más para hablar sobre el tema, ¿no? Eso me parece un aspecto muy, muy positivo del método, que a mí me gustó mucho también y me sorprendió, porque cuando empezaba a hablar de ella, ¿viste? No era una entrevista para Flor, pero bueno, es como que es una charla esta. Pero bueno, cuando llegué al método, eso me impactó, porque no pensé que iba a generar un cambio tan grande, o esto, en la forma en cómo me vinculo y en la comunicación en la pareja. Sí, eso también. Yo siempre lo que le digo a mis alumnas que aprenden el método es que toda la información que van viendo en el curso, en el taller, es también comunicársela a sus parejas, porque es importante también que ellos entiendan lo mismo que nosotras entendemos, de esto de las distintas fases del ciclo, de cuándo es posible una gestación o no. Así como nosotras hemos tenido muy poca educación sexual, ellos igual. Entonces es importante que las dos personas se involucren en el proceso, y para que las dos personas confíen también, porque si yo confío un montón pero mi pareja no, es como que falta una pata. Sí, total. Eso te iba a preguntar, si cuando vos le comunicaste, che, bueno, existe este método, funciona así, o lo voy a aprender, confió también, bueno, dale, vamos con esto, o dijo, no sé qué onda. Fue como, ¿qué onda este método? No lo conoce nadie, pero después con el tiempo yo le iba comunicando todo lo que iba aprendiendo, y ahí como que dijo, bueno, ok, está todo bien. Pero fue todo un proceso, sí. Claro, sí, de hecho, bueno, ahora después vamos a hablar también de tu faceta como educadora, pero no sé si has recibido, te tocó alguna vez de una pareja, de que vayan juntos, o en su momento si vos lo aprendiste también en conjunto, o fue alguna de las clases, o... No, por ejemplo, en mi caso, él no participó de ninguna clase, yo después le comentaba todo aparte, pero sí me ha pasado de alumnas que han querido participar con sus parejas, o de que sus parejas por lo menos estén de oyentes ahí en las clases, y sí, más vale, son bienvenidos siempre. También está claro. bien. Sí, eso está bueno. Yo no lo tenía tan en cuenta cuando empecé también como educadora, y después lo tuve que empezar a incluir, y dije, claro, es lógico que la pareja esté presente, si es de a dos esto, ¿no? Y bueno, ¿te costó aplicarlo a tu vida, a tu día a día, en tu cotidianidad? Porque, bueno, por ahí le explicamos un poco a las personas que nos están escuchando que una de las cosas que hay que hacer cuando una utiliza el método, cuando registra con este método, se llama método sintotérmico, de vuelta para recordar, hay que registrar biomarcadores que son la temperatura basal y el fluido cervical, ¿no? ¿Eso a vos te llevó un tiempo hasta acostumbrarte a registrarlo, o fue, digamos,
fácil. Lo que más me llevó tiempo yo creo que fue la temperatura, que es esta temperatura que nos tenemos que tomar todas las mañanas, apenas nos despertamos. Y sí, al principio me olvidaba o no sé, me quedaba durmiendo hasta más tarde, siempre había algo ahí, pero una vez que ya le agarré la mano era como bueno, listo, es lo que tengo que hacer sí o sí. Y cuando fui viendo también mis propias grillas, cómo aumentaba la temperatura y demás, eso también me motivaba a seguir haciéndolo, aunque a veces me costaba un poquito más veces que otra. Yo creo que ver los propios registros te motiva muchísimo. Claro, a ir viendo, ay, mirá, lo que aprendí en el curso se da así, mirá cómo me aumentó la temperatura. Y también aclarar que en relación a la anticoncepción, que una por ahí se olvide de tomar las temperaturas, es un problema porque no podés aplicar las reglas, pero no afecta directamente a la efectividad, porque directamente si no aplica, o sea, sí afecta a la efectividad, pero digo, si no aplicas las reglas, no puedes usarlo como método anticonceptivo. Bueno, ese ciclo te cuidás con método de barrera, por ejemplo, ¿no? Porque también está este miedo de, uy, si hago algo malo, me olvido la temperatura, después no es como cuando te olvidás de tomarte la pastilla anticonceptiva, que después estabas con miedo de que algo, ¿no? De que no funcione. Esto es algo que vos vas decidiendo, ¿no? Uy, no te tomaste temperatura, bueno, no puedo aplicar las reglas, bueno, listo, no lo puedo. Uso un preservativo. Sí, o también muchas veces lo que sucede es que se alarga un poquito más la ventana fértil, o sea que no es tan grave, son unos días más. Claro, bueno, puedo también meter esa pregunta que yo me imagino que se preguntarán, ¿qué onda la ventana fértil? ¿Qué es la ventana fértil? Porque como dijo Flor al principio del podcast, ella dijo que con este método vos identificás tus días fértiles, ¿no? Tu ventana fértil. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa ahí? O sea, se recomienda, ¿qué se recomienda desde el método? Abstinencia, ¿no? Porque también, y es algo que yo pensaba, antes de llegar al método, como que era algo muy vinculado a la abstinencia sexual. Y eso a mí me daba rechazo y por eso también tardé tanto en investigar un poco más. Claro, sí. Dentro de la ventana fértil, como decíamos, es posible la fecundación, ya que hay un óvulo disponible, hay fluido cervical también y puede llegar a haber espermatozoides, por lo cual la pareja, está bueno para mí nombrarlo de esa manera, la pareja tiene que cambiar su comportamiento sexual durante esos días. Okay. Una sí puede ser la abstinencia, pero bueno, justo en esa fase de nuestro ciclo nosotras estamos más hot. Por lo eso es lo que me dicen siempre, amigas que charlan, ay no, pero justo ahí yo tengo unas ganas, dice, pero vos estás loca. Es como para mí una condena, justo en esa fase no podés tener sexo. Por lo cual es una opción claramente, pero también podemos usar métodos de barrera, como por ejemplo el preservativo, o por ejemplo también algo que está muy bueno es tener otro tipo de prácticas sexuales que no involucren el contacto entre genitales. Claro, sí, yo también, esto para otro podcast podemos hablar, pero algo que hablo mucho esto, ¿no? Y cómo me di cuenta también, cómo tenemos metido el tema del coitocentrismo, bueno, mucho en las parejas heterosexuales también, ¿no? Más que nada, aunque escuchando una sexóloga decía que no, que en parejas entre mujeres también pasaba lo mismo, y bueno, y nada, el coito es una práctica que en realidad tiene esto como más la finalidad de la reproducción, así que si nosotros no queremos reproducción, bueno, hagamos todo lo otro que hay un montón. Entonces eso también tener en cuenta. Uno identifica ventana fértil, pero como dice Flor, después hay que ver qué se hace, ¿no? Se puede usar un preservativo o otras prácticas, y para mí eso es un beneficio. Porque te obliga también a explorar o a vincularte sexualmente de otra manera, a probar cosas nuevas. Eso me parece que está muy bueno del método. Y bueno, vos estuviste pasando por distintos profesionales, o no sé si escuché bien eso, que como buscando que te recomienden otro método. Después, cuando vos decidís usar este método como método anticonceptivo, ¿te encontraste con profesionales que cuestionaron tu elección? Porque ninguno te había recomendado este método, no sé si
Sí, me Sí, pasó, por ejemplo, que sí. hace creo que 2 años atrás, cuando fui al control con mi gine para hacerme el PAP y demás, siempre te preguntan qué método estás usando y bueno, yo le conté que estaba usando el método sintotérmico y ya me empezó a mirar raro. Mm. Y tiró esta de, debe ser muy regular, por eso te funciona. Y bueno, yo ahí tragué saliva y no dije nada. ¿No le dijiste nada? No le dije nada, pero bueno, es también este mito de que sí o sí tenés que ser regular eh, para aplicarlo. Claro, que cualquier usuaria del método, para que nos estén escuchando, nosotras somos educadoras, pero vos aprendés el método y ya ahí te das cuenta que no necesitabas ser regular para aplicarlo, porque, bueno, eso, esta idea de... ¿Por qué dicen que hay que ser regular, no? Porque Claro, yo creo que se confunde mucho con el método del calendario, el método del ritmo, que ahí sí tenés que ser un relojito, porque obviamente la ovulación puede variar. claro, ellos piensan que es otro de estos métodos que predicen la ovulación y sí, eso es verdad que es poco efectivo estar viendo a ver cuándo voy a ovular porque es algo que no es posible. Nadie puede adivinar el futuro, tampoco la ovulación se puede adivinar cuándo va a ser. Y bueno, para también aclarar, ¿no? Para quienes estén escuchando este podcast, que el método sintotérmico no funciona así, no va a predecir la ovulación. Eh, bueno, eso está vinculado con otra pregunta bueno, está más abajo esa pregunta, así que te quiero preguntar igual, porque vos ahora me estás contando todo esto como usuaria, cómo fue tu recorrido, pero ¿qué pasó que en un momento dijiste, voy a ser educadora del método? Porque hay un paso, ¿no? De ser usuaria a ser educadora. Bueno, en mi caso fue como medio al mismo tiempo, pero no sé si en tu caso fue así. Además, algo que me llamó la atención de Flor y que le comentaba, y por eso dije, quiero que hacerle una entrevista porque me da curiosidad también, que ella viene, para mí, capaz que no, pero por lo que yo tenía entendido, viene como de otro palo tiene su emprendimiento de pastelería, muy copado, además, que me encanta. Y como que yo veía que en la formación todas venían de, bueno, no sé, alguna de terapeuta de la salud menstrual o profe de tantra o médica o cosas así. Y yo me preguntaba, ¿cómo habrá sido para ella como un cambio radical? O que dijiste cambio de vida total, no solo que lo aplico como anticonceptivo, sino que ahora quiero, no sé, vivir de esto, trabajar. ¿Cómo fue que llegaste a decir, bueno, ahora quiero ser educadora del método? Me pasó que justamente cuando estaba aprendiendo el método para uso personal, estaba en un momento de crisis con mi profesión de ese momento, que era la pastelería. Estaba en ese momento de decir, no quiero dedicarme más a esto, me está aburriendo, ya hacía como 6, 7 años que me dedicaba a lo mismo, siempre trabajé sola y bueno, fue como esas crisis que no sabes qué hacer. Y al ver que este método era muy poco difundido, Sí. algo dentro mío se encendió y dijo, ok, quiero comunicar sobre este tema, no puede ser que yo me haya enterado del método sintotérmico googleando y así le debe pasar a un montón de mujeres. Entonces dije, bueno, voy a ser educadora, me quiero estudiar para ser educadora, no sé ni cómo lo voy a hacer porque no sabía ni qué había que estudiar. Y en ese mismo tiempo pensé, bueno, me vendría genial este otro camino porque si quiero dejar la pastelería, está bueno tener otra opción, ¿no? Porque en esos momentos decís, bueno, pero ahora ¿qué pasa si dejo este trabajo? Y bueno, fue todo un proceso también de autoconocimiento, ver realmente si era eso lo que me estaba gustando o no. Fue un gran proceso y también un duelo, ¿no? Porque darme cuenta de que ya lo que venía haciendo y que era mi emprendimiento propio no me estaba llenando, fue como, wow, ¿qué pasa ahora? ¿Qué hay después de esto? Yo lo vinculo mucho también con esto y también por algo que me pasó en mi experiencia, de cómo cuando dejas las pastillas anticonceptivas, conectás Sí, hay como todo con... un cambio. Hay algo ahí, ¿no? Conectás como yo conecté con la creatividad,
en este sentido de crear algo nuevo, distinto. De hecho, a mí me pasó como que empecé en todo este mundo también cuando empecé a ovular. Claro, porque yo no sabía que con las pastillas no ovulaba. Entonces, empezar a ovular también hizo que empiece a crear cosas, ¿no? Como esto, como proyectos, emprendimiento. Morgana sale de ahí, de ovular. Y bueno, tu proyecto se llama Floreciendo, ¿no? Como empezar tan vinculado con la fertilidad esto, ¿no? Con la tierra fértil, con florecer. Me encanta también el nombre, me remite a eso, no sé si era tu idea, pero a mí me remite a eso el nombre. Igual siempre a mí, por ejemplo, me gustó, después me empecé a dar cuenta que siempre la salud me gustó. Por ejemplo, yo iba en el secundario iba a la parte de ciencias naturales, después ¿cómo se llama cuando vas antes de recibirte? ¿Prácticas? Sí, las prácticas. Orientación, sí. Claro, la orientación iba a ciencias naturales. Después las prácticas las hice en un hospital porque yo quería ser nutricionista, después no terminé estudiando nutrición, pero hice 1 año y medio de licenciatura en biología. Y bueno, después no quería saber más nada con estudiar y me metí con la pastelería, pero siempre estuvo ahí eso de vincularme con la salud. Entonces fue como volver a eso también y bueno, fue un mundo increíble que después cuando empecé a estudiar para educadora y demás, también fue un gran paso y aparecieron muchas cosas de que yo no tenía pensadas. Por ejemplo, esto de comunicar sobre temas sexuales. Yo no lo tenía en mi mente de que tenía que hablar de pene, de vagina, estas cosas. Es como, yo quería ser un respeto nomás. Pero tenés que, o sea, va muy de la mano, digamos, ¿no? Claro, pero no me había dado cuenta que tenía que romper esa barrera de animarme, porque obviamente me generaba vergüenza. Pero después dije, claro, no me importa nada, qué sé yo. Hay que hablarlo. Sí, yo quiero comunicar y bueno, pero sí fue ahí como a veces sentía mucha resistencia. Claro, algo totalmente nuevo para vos. Sí, aparte imagínate que acá en mi ciudad todas me conocen como Flor la pastelera. Entonces, claro, cambiar de identidad eso, totalmente. Sí. Bueno, a mí un poco me pasa en relación, aunque va de la mano, me pasa, no me imagino con esto, con vos, que es como más radical el cambio. A mí me pasa de ser de la emprendedora que vende las bombachas a psicóloga, aunque fue todo de la mano, pero me cuesta el día de hoy como identificarme, ¿no? En una u otra. Sí, cuesta, es un proceso. Y también contarles que Flor no solo que es educadora del método, sino que también, igual lo mencioné al principio, acompañante en ginecoecología, que si bien la formación que hicimos juntas era también de acompañamiento en ginecoecología y método sintotérmico, pero bueno, vos, Flor, te seguiste formando más todavía en lo que es en salud hormonal, y también hoy en día haces ese tipo de acompañamiento, ¿no? Individual. Sí, hago sesiones individuales para todo lo que son desequilibrios hormonales en el ciclo menstrual ovulatorio, que eso también me llamó la atención de cómo las mujeres la única opción que tenemos es las pastillas anticonceptivas cuando estamos transitando algún síntoma. Entonces fue también eso de decir, no, tiene que haber otra forma. Y bueno, cuando te metes en este mundo más de la medicina natural y demás, es precioso. Claro, porque esa es la otra puerta del método, como que a mí también me sorprendió, porque yo llegué como, bueno, a ver como método anticonceptivo y de pronto aprendí un montón de cosas de mi salud hormonal que no tenía ni idea. Entonces dije, y entendés un montón de cosas. Esto es porque la temperatura está así por la progesterona. Mirá, la fase folicular y la fase lútea. La lútea tiene que durar tanto. Aprendemos tantas cosas como para valorar la salud, que es una herramienta también de diagnóstico, que estaría re bueno también si la pueden implementar los ginecólogos o mínimamente saber leer lo que significa sería un golazo también, ¿no? Como para trabajar. También está muy vinculado esto de tomar a nuestro ciclo menstrual como un quinto signo vital, o sea, de que las características que tiene nuestro ciclo menstrual nos está hablando de nuestra salud.
ya sea si tenemos menstruaciones abundantes o lo que sea, tenemos que estar atentas. Y eso, bueno, nadie nos ha enseñado de que hay que estar atentas a todos estos síntomas. No es solamente Claro. que te venga. Claro, y esto, entender los mensajes que te brinda tu cuerpo, que son bastante claros. En relación al ciclo, encima tenemos un beneficio, porque nos han como, no sé, yo crecí como con la idea de que era prácticamente un castigo tener la menstruación, tener que parir el ciclo, y en realidad es un regalo, porque es un beneficio, es tan claro ver cosas de tu salud a través del ciclo. Pero bueno, si no entendés el idioma, obviamente no significa nada. Ahora, si entendés el idioma, significa esto de, sangrado abundante, ok, exceso de estrógeno, mira, justo la fase lútea corta, o sea, y que no es que nosotras sabemos, sí estudiamos aparte porque somos educadoras, sino que ya mismo no sé si te pasó a vos como usuaria, ya estas cosas ya las aprendés sobre vos, sobre tu salud. No es que necesitas hacer una formación aparte para aprender esto para vos, digamos. Ya el método te abre la puerta a eso. Tal cual, sí, sí. Bueno, acá yo quería en esta parte como compartir algunas preguntas frecuentes para quienes estén escuchando por primera vez sobre el método. Un poco ya estuvimos hablando en relación a eso, cuáles son las ventajas, pero vos si querés hacer un punteo y como cuáles te parecen a vos que son las ventajas del método. Para mí una de las ventajas más grandes que tiene y más importantes es esto que promueve el autoconocimiento y la autonomía también de vos hacer lo que quieras con tu fertilidad, ya sea evitar una gestación, buscar, vos tomás las decisiones que quieras, y eso para mí es un gran beneficio, porque los otros métodos, hay muchos otros métodos que no te permiten eso. Y bueno, otro de los beneficios es que no es interventivo, o sea que no interviene en nuestras hormonas, seguimos ovulando, solamente hay que ponerse un termómetro abajo de la lengua. Esa es la intervención más grande que tenemos que hacer. Claro. ¿Y vos crees que cualquier persona puede utilizar el método sintotérmico? Sí y no, porque por ejemplo si es una persona que por ejemplo tiene muchas infecciones vaginales, no lo podría aplicar por esto de que el fluido va a estar obstruido por la infección vaginal. También requiere de mucho compromiso, y eso en algunas etapas de nuestra vida. Yo no sé si a mis 16 años hubiese tenido el compromiso de tomarme la temperatura y observar el fluido todos los días, probablemente no. Por eso también depende mucho en qué etapa de la vida estemos, cuál es el nivel de compromiso que queremos asumir o no. Eso también me parece importante, que no es para todas las personas, como cualquier otro método. Claro, como todo, ¿no? Y otra pregunta que suele hacerse, y que por ahí nosotras venimos hablando mucho de esto de la pareja, ¿es necesario? Digamos, ¿es un método para personas que están en pareja? ¿Vos qué opinás? No falta. Por ejemplo, he tenido mi alumna más joven tiene 18 años y ella lo quiso aprender porque todavía no tiene relaciones sexuales, y lo quiso aprender para autoconocimiento, por ejemplo. Y para estar preparada para cuando empiece a tener relaciones sexuales con otras personas, ahí, bueno, tener la información que corresponde. Y nada, yo me quedé como, wow. Qué copa. No, esto, aprenderlo a los 18 años, las cosas que me hubiese evitado. Tal cual. Me hubiese sido alucinante, pero bueno, dentro de todo lo aprendimos jóvenes igual. Sí, Nunca es tarde, porque de hecho a mí me ha pasado lo contrario, y también me preguntan, no, pero yo ya estoy más cerca de la perimenopausia, ¿vale la pena que lo aprenda o no? Y bueno, recontra, vale la pena. Pero ese ya va para otro capítulo que podemos hacer de perimenopausia. Pero sí, para mí es ideal también en esa etapa de la vida, porque justamente te va a ayudar a comprender estos cambios que vienen con la perimenopausia. Bueno, no quiero ahondar tanto, pero bueno, con Flor en este grupo que investigamos que le dio de la FER también estuvimos viendo un estudio que hablaba que la mayoría de los... estaban analizando las interrupciones del embarazo, y muchos
¿cómo era, Flor? A ver si vos lo podés explicar mejor. Como que las mujeres que llegaban con más semanas de gestación a hacerse esta interrupción voluntaria del embarazo eran las mujeres 40 años en adelante, en perimenopausia, exacto, ¿no? Como que las mujeres más jóvenes iban antes y entonces esto nosotras pensando se lo atribuimos a que por ahí una piensa que la ovulación se te va de un día para otro, ¿no? Como, ay, bueno, hace 3 meses no me viene, ya está, ya tengo, no sé, 43 debo estar, o 45, ya fue la fertilidad para mí, debo estar en la menopausia. Y no, es todo un proceso, lleva años, podés seguir ovulando, así que ahí el método es fundamental, ¿no? Sí, sí. Así que no sé, creo que es para todas las personas que quieran. Sí, para otro tipo de personas estaba pensando que a lo mejor no sería tan aplicable. Es para estas personas que trabajan en horarios así por turnos a la noche, porque como nos tenemos que tomar la temperatura a la mañana, apenas nos despertamos, si tenemos horarios rotativos y demás, a lo mejor se complica. Había también en mi grupo, ¿te acordás una vez? Una persona que comentó como que tomaba mucho alcohol. Raro, pero no es que tenía un problema con la vida, sino que se dedicaba como a catadora de vinos o algo así. Y es un tema tomar muchas veces alcohol, primero que es muy malo para la salud hormonal, pero también te puede alterar la temperatura, entonces tenía unas grillas un poco... Para sommelier, catadora. Claro, catador, sí, eso, sommelier. Y bueno, se le complicaba ahí el tema de la temperatura. Bueno, puede ser algunas profesiones muy específicas que... Sí, puede ser. Que sea complicado. Y también me ha pasado de que vienen muchas personas que no están en pareja, mujeres así jóvenes, no sé, de entre 25 y 35 años, primero eso, para aprender de su salud, del ciclo, y también por esto que comentabas del miedo al embarazo no deseado, porque se cuidan siempre con preservativo, no quieren tomar una pastilla anticonceptiva o algo así por ser interventivo y por decir, uy, tampoco es que estoy en pareja, es como demasiado, ¿viste? Y bueno, y eso les baja la ansiedad de al menos saber cuándo, por más que una siempre se va a cuidar con preservativo. Sí, saber cuándo, si se rompe. ¿Viste? Exacto, si se rompe o alguna situación así en algún momento que falla el preservativo, saber si tenés que tomar la pastilla de emergencia o no, eso es buenísimo. Bueno, creo que ya... tengo creo que ya sería la última, una de las últimas. Ahora, después de este recorrido que hiciste y vos como acompañante terapéutica en ginecología, ¿qué pensás ahora de las pastillas anticonceptivas? ¿Sí o no? ¿Las recomendás, no las recomendás? Así una pregunta medio crónica. Para mí, o sea, lo que pienso es que no vale la pena anularnos la ovulación por 6 días, 10 días que somos fértiles, como tantos días al ciclo no somos fértiles y bueno, justamente las pastillas lo que hacen es anular la ovulación y además de todos los beneficios que tiene la ovulación para nuestra salud. Obviamente yo ahora no las tomaría, pero sí en mi adolescente me vinieron genial, porque estaba tranquila, pero bueno, creo que depende del caso, pero sí hay que ser muy consciente de que tiene efectos adversos, que es un medicamento. Yo las tomaba como si fueran tic-tac, o sea, pensaba que era como nada, y nada, son medicamentos hormonales, influyen no solamente las hormonas ováricas, sino todos los sistemas, entonces está bueno, para mí, si las tomamos, ser conscientes de todos esos riesgos y cambios que podemos llegar a tener a largo plazo o no. Claro, se me fue lo que te iba a decir. Que una cosa que a mí que yo pienso en relación a eso es que también están muy naturalizados esos síntomas, ¿no? Como esto que vos decías al principio de la falta de líbido, la falta de lubricación. A mí me pasaba también, yo no conocí un orgasmo hasta que dejé las anticonceptivas y pensaba que eso era normal. Y cuando le preguntaba, y la irritabilidad, tenía un dolor, me dolía tener relaciones, ¿no?
Y cuando preguntaba al ginecólogo, es normal, nadie cuestionaba que quizás era algo, o por lo menos decirme, che, sí, eso te lo pueden estar causando las anticonceptivas, como bueno, es el precio a pagar, pero ni siquiera, entonces yo no sabía que era eso. Y creo que todavía están esos síntomas muy naturalizados, ¿no? Como que, no sé, yo pensaba, no, esto de engordar es muy raro, o que te agarre, ¿cómo se llama? Una trombosis era, como que en casos extremos, que había mujeres que habían sufrido trombosis cerebral, creo que se llama, por el uso de pastillas, pero como que era algo raro, ¿no? Como que las pastillas anticonceptivas estaban mal, es algo poco frecuente. Eso es lo que me comunicaban los profesionales de la salud, o que eran mitos. De hecho, creo que en las redes hemos visto todavía que siguen diciendo eso, pero hay cosas que sí te generan sí o sí, o sea, que es muy probable que te generen, como esta alteración de los fluidos, que hace que te duelan las relaciones, o lo de la falta de líquido. Eso también hay que saber que por ahí una ni sabe que eso que te pasa puede ser por las pastillas. Pero bueno, eso ya quedará para quizás otro episodio donde hablemos más en profundidad. Hoy quería hablar con Flor más que nada, bueno, del método, pero ella sabe también mucho de salud hormonal, así que también en un próximo podemos hablar más en profundidad de esto. Ahora estoy leyendo el libro que te lo cuento porque vos también estás leyendo ese cómo es tu cerebro cuando tomas anticonceptivo. Ah, sí, tu cerebro cuando tomas la píldora, porque es una locura. Sí. De eso podríamos hablar en otro episodio porque es espectacular. Todo lo que las hormonas en realidad hacen es espectacular. Me encanta. Bueno, Flor, muchas gracias por animarte a este episodio piloto. Esperemos que salga todo bien. Voy a dejar de grabar ahora. Los saludamos. Si la quieren encontrar en redes sociales, su Instagram es Floreciendo, pero yo se lo voy a escribir ahí en la descripción del podcast para que lo encuentren más fácil. A mí como morgana.salud.menstrual. Y bueno, nos estamos viendo por ahí. Nosotras compartimos información del método sintotérmico. Flor, vos ¿querés decirme si das tu curso o también individual? Los dos, doy cursos online o también individual. Ok, enseñás de forma grupal e individual, así que también si quieren aprender el método con Flor la pueden consultar ahí por sus redes. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Espero que les guste este ciclo de entrevistas. Gracias. Chao. Gracias, Flor.